Reyes 812, la mejor tienda de conveniencia en Puerto Peñasco, donde encontrarás exquisitos antojos, botanas, ensaladas, bebidas, las mejores donas de Peñasco y los tradicionales burros. Contamos con internet inalámbrico y una agradable área de comedor. Abrimos todos los días de 7 de la mañana a 9 de la noche, casi enfrente de la esquina de la Fremont y sobre la Sinaloa, frente a la gasolinera. Bien, pues continuamos con la charla en este miércoles 5 de octubre. Pues ayer un día grande para los sonorenses, ¿verdad? En esto que es el día de San Francisco, que sigue diciendo la iglesia que es polémico, que si es San Francisco de Asís, San Francisco Javier. Todavía aquí me toca que el sacerdote, el padre Luis, dice que pues en Peñasco se festeja el que debe de ser, pero que de todos modos está el otro. Bueno, pues ahí está, ¿verdad? Cada quien sus creencias. Las creencias, ¿no? Bien, vamos a continuar, José Antonio. Estábamos, bueno, ¿cuánto fue que duraste en Radio Palacios? En Radio Palacios, que después se convirtió en Radio Palacios, ¿no? Cuando hicieron el consorcio. Cuando yo estaba trabajando en los Palacios, era Grupo Asir, estaban afiliados al Grupo Asir. Ya después que yo dejé de trabajar con ellos, se constituyeron como Grupo Radio Palacios. Yo duré con ellos 7 años y medio. En ese lapso de 7 años y medio, en el 7º año, una compañera de nosotros, periodista que trabajaba en El Imparcial, sale embarazada. Y cuando le toca la incapacidad por el embarazo, me pide que si no la cubro en El Imparcial para la incapacidad del embarazo. Y le digo, pues sí, ¿por qué no? Nunca he escrito en un periódico, pero bueno, va, ¿por qué no? Estabas generando notas. Pues sí, era más o menos la chamba que tenía que generar y va. Entonces, nada más un poquito con la modalidad de que el periodismo escrito es más extenso, tiene un número X de párrafos al mínimos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, me quedo con el interinato, digámoslo así, del Imparcial, mientras ella pues tiene a su bebé. Y por azares del destino, o por un lado creo que le gustó mi trabajo a la editora que estaba en El Imparcial en aquel entonces, que se llama Cecilia Toscano, por cierto. Y por otro lado, por angas o mangas, mi compañera que cubrí, que se llama Cristina Caballero, sale del Imparcial. Y me piden que me quede. Me piden que me quede. Entonces yo digo, bueno, pues sí, ¿por qué no? Me quedo. Obviamente ya es un cambio radical, ya es ir... Estabas combinando radio y prensa. Ya es ir a Hermosillo cada cierto tiempo a capacitarte, que eso es lo que hay que reconocerle al Imparcial. La verdad es que te mantiene actualizado, te mantiene bien capacitado, te manda a los cursos que haya que mandar y en parte mucho de mi formación se la debo al Imparcial, eso es indiscutible, la verdad. Pero entonces empecé a concatenar radio e imparcial, pero llega un momento en que yo cuestiono a mi editora: si yo te mando 5 notas diarias, ¿por qué me publicas 2 o 1 o ninguna? O sea, ¿qué pasa? Yo estoy haciendo mi chamba y tú ¿qué? ¿Por qué no me las publicas? Existía la sección noroeste del Imparcial en aquel entonces. Entonces era una sección que era la que más generaba, ¿no? Entonces, yo una vez en un viaje que voy a Hermosillo me encuentro con Martín Olguín en la Torre, que era el director editorial del Imparcial, y me entero que iba a haber un curso para editores, ahí, coincidentemente. Y ya le digo yo a Martín: oye Martín, quiero aprender a editar. ¿Por qué? Me dijo. Nada más quiero saber por qué no me publican mis notas, qué criterios se fijan, y creo que pensando como editor, pues voy a entender cómo está el asunto. Y Martín se me quedó viendo y me dijo: pues está medio loco, pero de repente le llamó a Lourdes Lugo, que era su jefa de reporteros, y le dijo: ¿sabes qué? El señor va a quedarse a aprender a editar, mándalo a Caborca por sus cositas,
y lo quiero aquí el lunes. Y entonces ya digo yo, bueno, otro paso más, por no decir que no. Ahí estabas todavía en la radio. Estaba todavía en la radio, ahí se dio el momento difícil de dejar la radio. Cuando me mandan a Caborca, yo voy y hablo con Pepe Palacios y le digo que desafortunadamente me tengo que ir. Y no hubo chance siquiera de despedirme ni de hacer un preámbulo para que prepararan la voz ni nada. ¿Todavía estaba Marcos? No, Marcos salió mucho antes. Ya no estaba Marcos. Marcos trabajó junto conmigo creo que 2 o 3 años. Cuando sale Marcos, tú no quedas en la tutoría. No, se queda Pepe Palacios. Pepe Palacios. Se queda Pepe Palacios. Eso es. Un tiempo, 6 meses, no, 3 meses, quedó a Céfalo el noticiero. No había noticiero, no había monitor. No salía 3 meses, pero a mí me dijo el señor Palacios, tú sigues acá en primera plana, tú no te preocupes. Ese lapso, porque yo dije, ¿y de qué voy a vivir? Yo ya estaba casado en aquel entonces. Entonces, no, me dijo yo, tú no te preocupes, yo te voy a seguir pagando, sigue trabajando en primera plana. Pero bueno, ya pasó eso, y te digo, por querer aprender, por querer saber al menos, por crecer, pues me voy a Hermosillo, y tengo que tomar la difícil decisión de dejar Radio Palacios. Y me vengo a Hermosillo, estoy ahí 3 meses de capacitación, y en una cuestión de tiempo me toca, era Semana Santa, y el editor de Noroeste me dice, pues órale maestro, ya aprendiste, quería ser editor de... cierra el Viernes Santo, la sección pues cerramos el Viernes Santo. Bien, salió bien, y al día siguiente me dice Martín Olguín, ¿cuándo te vas a Nogales? Caray. ¿Así? Bueno, antes de que me sigas platicando eso de Nogales, ¿comprendiste por qué no salían tus notas? Claro, hay una línea editorial que seguir. Había en ese entonces 9 reporteros en todo el estado. La sección noreste eran 4 páginas nada más. Entonces, simplemente espacio. Exacto. Era privilegiar notas de impacto, que era lo que tenía que haber. Pero sí te quedaron algunos 20. Sí, claro, por supuesto. Claro que sí. Y aprendí a entender por qué de repente me hablaban y me decían, hey, necesito otro párrafo de la nota. O sea, es que el editor no le alcanzaba para llenar la hoja. O la cortaban, quedaba en 3 o 4 párrafos la nota. Pero generalmente la nota tiene que ser en periódico al menos de 8 párrafos. Y los párrafos no deben de ser mayores, al menos en el Imparcial, así era la regla, de 30 palabras. Oye, José Antonio, en este tiempo el Imparcial, bueno, me imagino que debe de haber cambiado esa política radical que tenía, en donde los reporteros llegaban a un desayuno y era agua lo que tomaban. De hecho, me tocó esa etapa. ¿Te toca esa etapa? A mí me toca cuando establecen su famoso código de ética. O sea, cuando yo entro al Imparcial no existía el código de ética. Entonces en ese trance. Ahí lo instituyeron, el código de ética, y efectivamente el código de ética decía que si ibas a un desayuno no debías de comer, ni tomar jugo, ni tomar sombra, si acaso un vaso con agua, para no adquirir compromisos. Así es. ¿Cómo lo viven? Por ejemplo, tú que venías de estar en un grupo Radio Palacios, en donde, pues obviamente, en un desayuno con los medios, pues te tratan muy bien. Y de repente ese cambio, sí se siente pues se siente en cierta forma, porque cuando tú estás casado con un trabajo, la verdad es que lo asumes. Y yo cuando me dijeron, este es el código de ética institucional. Sí, este es el código de ética, lo tienes que seguir, y la verdad que lo seguí, y lo recuerdo muy claramente cuando, estando en Nogales ya como editor de la sección Nogales, porque existía la sección Como Nogales. editor, ¿cuántas gentes estaban a tu cargo? Tenía a 3 reporteros. Nogales. Sí, en Nogales. Tenía, 2 reporteros, 2 fotógrafos y el diseñador. Esa era la gente que yo tenía en Nogales. Eso fue, la ida a Nogales fue en 1998. Una vez más la pregunta, José Antonio, Nogales, otro punto caliente. La verdad, una ciudad que nunca me gustó, en lo personal. Mi respeto para quienes son de allá y para quienes defienden a Nogales y dicen que sí les gusta. La verdad, a mí no me gustó. La única vez que me gustó, y lo digo siempre, es una vez que nevó y se veía preciosa. Espectacular. Sí, pero de ahí afuera era una ciudad complicada. Yo duré en Nogales, que serían 10 meses. 10 meses editando la edición Nogales,
hasta que me dijeron que ya no ocupaban de mis servicios en el Imparcial. Pero el tiempo que hice mi trabajo en Nogales lo hice con mucho amor, con mucho ahínco, con la camiseta bien puesta del Imparcial. Yo llegaba a la oficina de Nogales a las 7 de la mañana porque me pidió una compañera de Hermosillo que tenía un programa de radio del Imparcial que yo le pasara las notas porque le gustaba cómo daba las notas yo en radio. Pues toda la experiencia, ¿no? Entonces yo le decía, es que mis reporteros son los que te lo tienen que dar, ellos vivieron la nota. No, pero a mí me gusta cómo lo dices tú, entonces vas a ser tú. Yo llegaba a las 7 de la mañana, entonces a las 7:30 ya estaba hablando para Hermosillo. A las 8 ya estaba pasando la lista a los reporteros y a los fotógrafos y pidiéndoles la lista de lo que iban a hacer. A las 12 de mediodía ya tenían que estar de regreso, o al menos enviándome un beeper a ver qué traían y qué no traían, para darles nuevas instrucciones. A las 3 ya tenían que estar escribiendo las notas y los fotógrafos revelando los rollos, porque tenían que revelarlos. Me llama la atención el beeper y los Sí, rollos, ¿no? Eran los mecanismos que usábamos. Entonces, lo máximo la tecnología. De hecho, yo cuando estaba en Caborca en la corresponsalía del Imparcial, yo tenía cuarto oscuro y ahí revelaba mis fotos. Y ahí revelaba mis fotos también. Entonces, me tocó la transición entre lo gráfico y lo tecnológico. En lo que lo son los medios. Seguimos platicando de esto. Claro, después de la pausa vamos a hacer un corte más. Seguimos platicando con José Antonio y esta etapa, ¿verdad? Que aún hay algunas preguntas de esta etapa de Nogales. Regresamos después del corte.